a vivir por la fe. Amén. Estamos siendo llamados por Dios todo el tiempo a vivir por la fe. Y la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. O sea, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. La Biblia dice, ese es el concepto de la fe. Que nosotros no nos guiamos por vista, por lo que vemos, sino por lo que creemos que nuestro Dios nos dice. Amén. Y aquí en este pasaje es muy bonito, ¿no? Es cuando Jesús hace la elección a los 12 apóstoles. Y ustedes saben que los apóstoles tenían una misión que era obviamente predicar el evangelio, dar a conocer las buenas nuevas, todo lo que han recibido de su maestro. Ellos tenían que ir y compartir, impartir la palabra y la enseñanza de Dios. Entonces, amados jóvenes, aquí Dios, nuestro Señor Jesucristo, dio instrucciones claras de qué tenían que hacer. Miren lo que dice: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. En ese momento ellos tenían que ir a predicar a los judíos, no tenían que ir todavía a los gentiles. Los gentiles eran quienes obviamente no eran judíos, quienes tenían otra cultura, eran otros dioses, tenían otra genealogía, ¿verdad? Aunque sabemos que Jesús vino a morir por los gentiles, los cuales somos también nosotros. Pero en ese tiempo la misión de los 12 en ese momento era ir por las ovejas de Israel. Dice, miren el 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo y predicando y diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. El 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y de gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí es lo que quiero que vayamos a darle énfasis. No proveáis de oro ni plata, dice, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Les estaba dando un desafío, porque ustedes saben que si vamos a hacer un viaje, pues ¿qué llevamos en nuestro viaje? Una maleta, ¿no? Porque voy a quedarme tantos días, que mi ropita, que mis zapatitos, que mi shampoo, ¿no? O sea, todo te preocupas de llevar al viaje, ¿verdad? Pero aquí el Señor les estaba dando un desafío de que no se lleven nada y que vayan así como estén, y que Dios les iba a proveer todo lo que ellos iban a necesitar. Amén. Y ahora yo te pregunto, ¿eres capaz de obedecer a ese punto al Señor? Que si Dios te dice, ahorita te vas a Tarija y no lleves nada. Yo creo que muy pocos, tal vez casi nadie va a decir, sí, voy a ir así tal como estoy, ¿verdad? Siempre uno quiere prever y decir, pero ¿y con qué voy a comer? ¿Y qué me voy a poner? ¿Con qué me voy a bañar? No sé, uno se preocupa de esas cosas. Pero aquí nosotros vemos que a los discípulos el Señor les dijo, no se van a llevar alforja. ¿Y qué era la alforja? Para nuestro idioma tal vez es algo un poquito extraño, pero se los he buscado el concepto. Y la alforja era una bolsa o talego que cuelgan uno a cada lado en el burro. Se ubican, ¿no ve? El burrito, y lo cargan y tienen como 2 bolsas que caen, ¿no ve? A cada lado. Y ahí se llenaba de provisión de comestibles, de enseres para el camino, provisión, cualquier cosa útil que iban a necesitar. Y el bordón era un bastón largo que usaban los peregrinos para apoyarse cuando estuvieran cansados, ¿no ve? O lo que se llama el cetro o la vara, ¿no? Ustedes recuerdan a Moisés con su vara, ¿no? O Aarón también con la vara de Aarón famosa. Pero el Señor les dijo, no se van a llevar nada de esas cosas. Ustedes tienen que ir tal como están. Y entonces era un desafío, era un llamamiento de fe. Y saben que no es la primera vez que Dios hace ese tipo de desafíos. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. ¿Sí? Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Amén. Dice, Dios llama a Abraham. Y vamos a leerlo. Dice, Génesis capítulo 12. ¿Lo tenemos? Amén. Si no lo tienen, aquí tenemos ayuda visual. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Aquí esto parece bonito cuando lo leemos. Ay, qué lindo que el Señor le ha llamado a Abraham. Pero si tú te pones en los zapatos de Abraham, él estaba diciendo: dejad todas tus comodidades a la tierra que te voy a mostrar. O sea, en ese momento no le había dicho la ubicación de ese lugar. Solo le dijo: yo te voy a mostrar en el camino, prácticamente, ¿no? Entonces, ahí también era un llamado a vivir por fe. Deja toda tu tierra, tu parentela, es decir, deja a todo lo que tú estás acostumbrado, a tus seres queridos, reitero, a tu comodidad, y sal para la tierra que yo te mostraré. Amén. Y la Biblia dice que Abraham salió de allí en obediencia, y la Biblia le llama, a ver si lo podemos buscar, en Santiago 2:23. Santiago 2:23, por favor, hermanita Cintia, si podemos poner aquí en la ayuda visual. Y miren lo que dice. Vamos a leerlo. 2:3. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué fue llamado? ¿Por qué? Porque creyó en lo que Dios le dijo. Ustedes saben que le hizo varios desafíos. No solo era sino que también le dijo que le iba a dar un hijo varón del cual iba a venir una gran nación. ¿Recuerdan? Pero su esposa era estéril. Sin embargo, Dios le prometió que de esa mujer Dios le daría un hijo, el cual sería, pues sabemos quién era, ¿verdad? Israel. Amén. Isaac, que Isaac luego tuvo a Jacob, y de ahí viene obviamente todo lo que es el pueblo y la nación de Israel. Amén. Inclusive le probó en un momento y le dijo: dame a tu hijo Isaac, al que tanto amas, en sacrificio. Y él estaba probando si realmente amaba más a Dios que a su hijo. Y en todas esas pruebas y momentos de examen de Abraham, él aprobó porque tenía fe. ¿Qué tenía? Fe. Creía que todo lo que Dios le decía era así, y por eso al pie de la letra seguía, y es por eso que la gloria de Dios se manifestó en él. Miren, Sara, dice la Biblia en Hebreos, que siendo ya mayor y estéril, ella dio a luz a Isaac. Amén. También dice la palabra que cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, vino un ángel y le impidió, amén, a que pueda matar a su hijo, y le dijo: ahora veo que eres fiel y que me amas más a mí que a tu hijo. Entonces, aquí, ¿qué quiero decirles, amados jóvenes? Que cuando nosotros le creemos al Señor y nosotros tenemos fe que todo lo que Él nos dice se va a cumplir, ahí Dios se agrada de nosotros y nos llama a sus amigos. Amén. Aparte que también le agradamos a Él, le agradamos. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6? A ver si ven, Hebreos 11, versículo 6. Gloria a nuestro Dios. ¿Quién vive? Amén. Hebreos 11, 6 dice así. A ver, vamos a leerlo todos. 2, 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, como hoy nosotros nos estamos acercando a Él, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir? Que Él es premiador, que Él recompensa a los que le buscan de corazón y le buscan con fe. En este caso vemos que Dios realmente bendijo de una manera tan grande a Abraham, que todo lo que él tenía antes en la tierra de Madián, donde él estaba, en Ur de los Caldeos, él era de esa genealogía, de esa tierra, no se comparó, porque luego Dios le dio grandes riquezas, le dio tierras, por cuanto él confió y creyó en Dios. Más que todo, él no pensaba en lo terrenal, sino en lo eterno, en Dios, en los planes que el Señor tenía para él. Entonces vemos que esta no fue la primera vez que Dios les estaba desafiando a sus hijos a hacer cosas tal vez locas a los ojos humanos, pero Dios siempre es fiel y cumple todo lo que promete. Amén. Entonces vemos que aquí el llamamiento a los discípulos era nuevamente un desafío a creerle al Señor. Y muchos de nosotros que estamos aquí vamos a pasar por esos desafíos. Y en realidad ahora mismo Dios te está llamando a vivir por fe. Al que está a tu lado, dile: aprende a vivir por fe.
Amén. Solo les decía que se preocupen por cumplir lo que Él les había dicho. Las directrices, las indicaciones eran claras, que era salvarlos, predicar la palabra, sanar a los enfermos. Amén. De eso solamente tenían que preocuparse, y Dios vería la manera de suplir sus necesidades, porque dijo, el obrero es digno de su salario. O sea, Dios es tan bueno, Él es el jefe, que si tú trabajas para Él, si tú le sirves, si tú eres fiel, Él se va a ver cómo va a proveerte, cómo va a suplir tus necesidades. Pero antes Él quiere ver en ti obediencia, quiere ver en ti fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones en la vida donde todas las cosas parecen imposibles, parece que no hay salida para nuestra circunstancia, ya sea en el trabajo, en la universidad, en la casa. Tal vez vemos situaciones como tal vez algún hermano, algún enfermo en la casa, tal vez la economía no está muy bien aparentemente, pero ahí es donde Dios se quiere glorificar en tu vida. Es ahí donde Dios quiere que tú pongas en práctica la fe. Es fácil creer cuando estás viendo algo, pero ahí es donde se prueba la fe, cuando tú no ves ninguna respuesta en ningún lado, donde no hay realmente qué hacer, como por ejemplo en una enfermedad terminal, ya los médicos, ya toda la ciencia terminó ahí, y ahí es donde va a empezar la mano de Dios a glorificarse. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo les digo, era prácticamente una locura que un judío viaje de ciudad en ciudad sin provisiones, sin ropa, sin alimento, para cambiarse ropita, indumentaria. Tal vez puede pasar un accidente, alguna cosa, pero Dios estaba desafiando a cada uno de ellos a vivir por la fe. Y así yo te digo nuevamente que Dios te está desafiando a que tú le sirvas y vivas por la fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Más allá de tu lógica, más allá de tu raciocinio, Dios quiere que confíes que Él es todopoderoso y Él suplirá todas las cosas que nos faltan. Vamos a ver Hebreos 10, versículo 38. Dios va a permitir circunstancias, como les decía, complicadas, difíciles, adversidades, pruebas, pero todo eso permitirá para nuestro bien, para que aprendamos a usar el recurso más importante que tenemos como cristianos, el cual es la fe. Amén. Hebreos 10:38 dice así, vamos a leer, 2, 3. Mas el justo por su fe vivirá. Y dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Se acuerdan? En este pasaje está hablando de agradar, ¿se acuerdan? Y en Hebreos 11:6 también hablaba de agradar. ¿Qué decía primero Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y aquí te está diciendo que si vives por fe, gloria al Señor, pero si tú estás dudando, si retrocedes de tu fe, no vas a agradar al corazón de Dios. Entonces muchos inclusive pueden estar aquí predicando, pueden estar sirviendo, pueden estar años de creyentes, de estar en la casa del Señor siendo cristianos, pero todavía no tienen esa fe que Dios les está pidiendo de dejarlo todo por Él, de creer que Él va a suplir todas sus necesidades, de creer que para Él no hay cosa imposible. Amén. Abraham enseñó a sus hijos de la fe, pero primero Él la vivió. ¿Cuántos aquí han sido llamados tal vez a predicar la palabra de Dios? Yo creo que todos tenemos que compartir en nuestra casa, compartir a nuestros seres queridos. Algunos tal vez Dios los va a llamar a predicar a otros jóvenes, los va a levantar aquí en otro lado, no lo sé, pero Dios no te va a llevar a predicar algo que tú no vives. Amén. Y entonces a los discípulos los tenía que probar así. Primero ellos tenían que vivir lo que es la verdadera fe para que su predicación tenga efectividad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú dices, yo tengo llamados y yo quiero servir a Dios, pero Dios primero va a probarte a ti, te va a decir, a ver si apruebas, porque uno no puede hablar de lo que no ha vivido, ¿verdad? Si tú nunca has vivido, tú no puedes aconsejar a alguien, digamos que no sé, no puedes, tú a veces no tienes autoridad o no tienes palabras para hablar a alguien que acaba de perder a su papá, digamos, o a su mamá. Tú puedes máximo consolarle, abrazar, pero no vas a tener autoridad porque no lo has vivido, ¿me entienden? Pero aquellas personas que hemos pasado por la muerte de un ser amado, es como que sabemos y podemos ponernos en el zapato de esa persona y tenemos autoridad para animarle, para hablarle y para entenderle, ¿cierto? De la misma manera,
si tú tienes que predicar de la fe, primero tienes que vivirla para que tengas autoridad de hablar de las maravillas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirte que todo el camino en Dios se trata de fe. Al que está a tu lado, dile, se trata de fe. ¿Sí? Dios llama a cada uno de nosotros y promete proveernos como un papá. El Señor no es un padre desconsiderado. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos tenido padres que no les hemos importado, no se han preocupado de proveernos y quizás hemos crecido con ese trauma, hemos crecido con esa pena y creemos que Dios es igual, pero no es así. Dios es perfecto, es santo y Él no es un padre descuidado. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 4:19 te pido que lo leas y lo puedes apuntar también los versículos que estamos leyendo para tener una mejor captación de la enseñanza. Amén. Filipenses 4:19. Dice así la palabra. Vamos a leerlo todos. ¿Lo tienen? Filipenses 4:19. Lo voy a leer con ustedes aquí. ¿Qué dice? Mi Dios pues suplirá. Quiero escuchar a los varones. 2, 3. Amén. Que nada te distraiga. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él promete suplir todo, es decir, no solo algunas cosas, sino todo lo que nos falta. Y si algo no tenemos es porque no lo necesitamos. Dios no lo considera necesario. Dios te ha dicho que te va a proveer todo lo que necesites. Algunos dicen, ¿cuándo va a llegar mi idónea? ¿Cuándo va a llegar el varón de Dios para mí? ¿No? Si no lo tienes todavía es porque Dios cree que todavía no lo necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Ahí están un poco callados hoy. ¿Sí? La Biblia dice, hermanos, que Él va a suplir todas las necesidades. Uno de los nombres de nuestro Dios es Jireh, Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. ¿Cuántos han visto la mano de Dios proveer? Levanten sus manitos. Yo les cuento que hace unos días estábamos conversando con los hermanos, con los obreros y recordábamos en la pandemia. ¿Cuántos hemos pasado momentos difíciles en la pandemia hablando económicamente? ¿Por qué? Porque ya no había trabajo, ya no había una fuente de ingreso segura. Pero ¿saben qué? Esos meses que hemos estado enclaustrados o confinados, Dios ha suplido el alquiler de la iglesia. Imagínense, se pagaban casi $500 y no sé de dónde, pero el Señor proveía para la iglesia. Y ustedes saben que la iglesia se cerró, no había cultos, no había ofrendas, pero Dios suplía para que la casa de Dios se mantenga ahí, cosa de que cuando volvamos de la pandemia podamos volver a reunirnos en oración. Y eso que aún siendo que estábamos en confinamiento, en los horarios que permitían salir, nosotros veníamos a la iglesia para abrir las oraciones, ¿verdad? Pero Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Y como esos testimonios tenemos muchos, hermanos, muchos. Cómo Dios ha suplido. Aquí mismo en la iglesia, ustedes ven que no somos muchos y pagamos una buena cantidad de dinero, igual más de $500 pagamos aquí. Y Dios es el que suple porque a Él le interesa que haya una casa de oración abierta donde tú puedas aprender la palabra, donde puedas tener comunión con el Señor y donde puedas ser instruido. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Entonces Dios un día nos hizo ese llamado al pastor y a mí de levantar, de abrir la iglesia hace 14 años ya van a ser, y no fue fácil, chicos. Realmente no había nada, no teníamos ni una silla. Cada micrófono, cada cable tiene su historia, amén. Pero Dios hizo el llamado y nosotros obedecimos y aquí estamos, gracias al Señor, amén. Y levantando aquí de nuevo el grupo de jóvenes, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces el Señor promete, como dice aquí, suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. La Biblia dice que Dios es el Padre del oro y el dueño del oro y de la plata. Entonces Él va a suplir tus necesidades, Él va a suplir, Él es el dueño de todo. No hay por qué temer, amén, en el nombre de Jesús. Dios va a suplir siempre que tú y yo tengamos esa fe. Y al tener fe, eso se ve también en la obediencia. ¿En dónde se ve?
Tú cumple tu parte, como ellos. Dios les dijo, van a hacer esto. Salgan y vayan a predicar a las ciudades y demás. Y fueron obedientes y en la Biblia se ve que no les faltó nada. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vamos a ver el ejemplo de Pablo. Filipenses 4, ahí mismo, versículo 11. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? A ver, lo tenemos. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y sé tener abundancia y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vemos que el Señor trató con el corazón y el carácter de Pablo, ¿no? Él le permitió quizás en algún momento tal vez sentir hambre. ¿Para qué? Para poder tener compasión de los que tienen hambre. Si tú nunca has pasado necesidad, nunca vas a tener misericordia y podrás ayudar a otros, ¿saben? Cuando uno ha pasado escasez en la niñez, en la infancia o en alguna etapa de su vida, cuando ve a alguien necesitado, no es egoísta, sino que se preocupa por ayudar, por suplir, porque ha estado en esos zapatos, ¿no? Entonces, si el Señor algún momento te permite pasar por esto, es para trabajar tu carácter, pero después Él siempre va a suplir tus necesidades, Él siempre va a suplir todo lo que te falta. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice, he sido enseñado para vivir humildemente como también tener abundancia. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, repitamos eso. 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él va a fortalecerte en los tiempos de adversidad y Él te va a suplir en su momento. Somos probados, amén, pero cuando ve el Señor en nosotros esa fe inquebrantable, cuando ve en nosotros esa obediencia y esa integridad y esa firmeza, el Señor abre las ventanas de los cielos y nos bendice, amén. No podemos esperar que Él supla nuestras necesidades si somos desobedientes e incrédulos y andamos en pecado. Pues así Dios no va a bendecirnos. Lo que aquí queremos nosotros hacer énfasis en la enseñanza es que nosotros cumplamos primero nuestra parte, que es vivir por fe. Y vivir por fe también es creer todo lo que dice aquí. Y si aquí le creemos todo lo que dice, por lo tanto también le obedecemos. Amén. Aleluya. Pero si nosotros somos desobedientes, si estamos en pecado, si persistimos en las cosas malas, ¿cómo esperamos que el Señor nos responda? ¿Sí? Vamos a ver Deuteronomio 28, 23. La Biblia dice que cuando hay desobediencia en nosotros, el cielo se vuelve como bronce. ¿Cómo se vuelve el cielo? Y esa es una expresión que habla de una sequedad, una sequía severa, de una esterilidad, de una falta de respuesta de Dios a nuestras peticiones, pero a causa de la desobediencia. ¿A causa de qué? Amén. Vamos a ver, hermanita Cintia, por favor, Deuteronomio 28, 23. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio 28, 23. Si lo tienen ahí, por favor, chicos, pueden buscarlo. Amén. Santo Dios. Deuteronomio 28, versículo 23. Dice así: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Wow, fuerte, ¿no? Miren lo que dice Jehová, el versículo, ¿dónde está? El versículo 24. Aquí dice: dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas, ¿no? Y si ustedes leen todo el libro de Deuteronomio 28, hay un contraste entre lo que son las bendiciones de Dios y las maldiciones. Las bendiciones, dicen, si vemos el primer versículo, dice, el versículo 20, capítulo 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántos están atentos y su cabecita está aquí en la palabra? Levanten la mano.
No se distraigan porque el diablo quiere distraerles para que no sean bendecidos. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, que quiere decir obedecer, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahí dice, todos esos versículos son bendiciones por cuanto has obedecido, por cuanto le has creído al Señor, por cuanto has puesto tu corazón en Él. Pero el versículo 15 dice consecuencias de la desobediencia. Y ahí dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Y ves, dice, maldito serás en tu ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, etcétera. Y entre esos está lo que les acabo de decir, donde dice, los cielos, el versículo 23, es que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. ¿A qué se refería de bronce? Es decir, que no iba a venir esa lluvia temprana o tardía que dice la Biblia. Ustedes saben que en la antigüedad se dedicaban a la agricultura, ¿verdad? Se dedicaban a la cosecha y demás, a la siembra y la cosecha. Entonces la lluvia para ellos era símbolo de bendición, porque si había bastante lluvia, entonces ¿qué quiere decir? Que la cosecha iba a estar pues buena en el momento del tiempo que estaba señalado. Pero si no había lluvia, entonces iba a haber escasez y no, por lo tanto su economía no iba a estar bien. ¿Se dan cuenta? Y por eso les dice, si ustedes son desobedientes, si ustedes son incrédulos, entonces va a venir, el cielo va a estar para ustedes como bronce y la tierra como hierro. ¿Qué quiere decir? Que no iba a venir fruto, que no iba a venir bendición. Amén. Y espiritualmente hablando, entonces si nosotros no tenemos la fe que Él pide y por lo tanto somos desobedientes, no va a haber bendición en nuestras vidas, no va a haber la gracia de Dios en nuestras casas. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios en sus hogares? Levanten la mano. Amén, todos creo que estamos aquí, queremos la presencia de Dios. Entonces esfuérzate en vivir por fe. Y vivir por fe quiere decir también agradarle a Él, creerle en todas sus palabras, creerle todas sus promesas, agarrarte firme, aun cuando el enemigo te quiera hacer zarandear, te quiera hacer tambalear. Amén, en el nombre de Jesús. Vamos a ver Isaías 43, versículo 1 al 2. Isaías 43, versículo 1 al 2. Amén. Amén, jóvenes, ¿quién vive? Yo te animo a que lo busques. Isaías está más o menos a la mitad de la Biblia. Lo dice. Amén. ¿Cuántos de ustedes han sido infieles a Dios, pero aún así han visto su provisión, han visto su amor? ¿Sí? Yo muchas veces le he fallado, pero Él nunca nos ha fallado. Es lo que les decía hace un momento, que en Timoteo dice que aunque somos infieles, Él sigue siendo fiel. Pero imagínate que tú si le fallas, pero y Dios sigue siendo bueno. Imagínate si obedecieras, imagínate si le creyeras de corazón, cuántas bendiciones tuvieses, cuántas respuestas a tus oraciones, tu vida, tu familia transformada, tantas cosas Dios te utilizaría con poder para sanar enfermos, para levantar muertos, no sé, cosas maravillosas. Entonces nosotros busquemos y agrademos a Dios. Isaías 43 del 1 al 2 dice así la palabra del Señor. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, vamos a leer conmigo el 2, 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones
por tu vida. Esta es una promesa, que si tú estás con Él, Él va a ser tu Salvador, Él te va a proteger, aún en la adversidad, aunque pases por el fuego, aunque pases por el agua, que quiere decir obviamente momentos duros en la vida, Él va a estar contigo, amén. Él va a protegerte, pero tú tienes que creer. Acuérdense ese episodio en la Biblia, si ustedes han visto, todos tienen el afiche de la enseñanza de hoy, ¿sí? ¿Tienen? Véanlo en su celular un ratito. Y díganme de qué momento bíblico se habla en ese momento. Es cuando Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti y camine sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Y cuando Pedro caminó sobre las aguas, empezó a ver que las olas venían, el agua se removía. Entonces él comenzó a tener miedo y comenzó a hundirse. Cuando tuvo miedo, cuando dejó de mirar al Señor, cuando empezó a mirar las olas. Y eso pasa, amados jóvenes, cuando tú pones tu mirada en la adversidad, en la circunstancia difícil y dura, y dejas de poner tu mano, tu mirada en el Señor, ahí es donde te derrumbas y te caes. Y si por eso es que el Señor dice, ven y vive por fe. ¿Qué dice en Hebreos 10:38? Mas el justo por su fe vivirá. Quiero que te vayas de este culto con ese versículo de memoria. El justo por su fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tú ves en el afiche, ¿no? Ahí está Jesús socorriendo a Pedro, porque eso sucede. Cuando tú estás dudando, Dios tiene misericordia y viene y te levanta. ¿Se dan cuenta? Aun cuando estás en tu peor momento y momento de incredulidad, Dios tanta misericordia que viene y te levanta. Pero hermano, Él quiere verte cruzar ese mar. Él quiere verte que camines sobre las aguas y que creas en todo lo que Él te dice, como a los discípulos, que Dios iba a suplir todas sus necesidades. A Dios no le gusta que tú tengas duda en tu corazón. A Dios no le gusta que tú estés orando y digas, Señor Jesús, por favor, mañana necesito para mis pasajes, puedes proveerme, y luego te levantes de la oración y digas, ay, ¿será que me va a proveer? Listo, lo arruinas, ahí lo arruinas tu oración, amén. Te quedas con esa oración, Señor, yo sé que tú me vas a, no sé de dónde, pero yo sé que así será. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Amados jóvenes, yo les digo que desde muy niña yo he visto el poder de Dios, por eso yo no dudo. El pastor siempre me dice, quiero tener tu fe, me dice, ¿no? Porque tantos desafíos hemos tenido como en el campamento. ¿Cuántos han sido bendecidos con el campamento? Levanten la mano. Ha sido de gran bendición. Y acuérdense, ¿saben qué, amados hermanos? Necesitábamos harta plata para ese campamento, porque la cuota solamente cubría lo que era la alimentación, la estadía y la polera, y solamente esas tres cosas y los recuerditos, ¿verdad? ¿Eran cuánto? ¿320? ¿300? No me acuerdo, ya, pero era harto. Sin embargo, ¿de dónde íbamos a sacar para el toldo, para el culto, para la tarima, el sonido? ¿Saben qué, hermanitos? Eran más de 5,000 bolivianos y no había nada. Pero yo le dije al pastor, Dios va a suplir, el Señor va a proveer. Y el pastor me miraba, pero solamente tenemos 2,000, porque teníamos 1,000 bolivianos en la cajita de jóvenes y 1,000 bolivianos en la cajita de la alabanza, que era lo que habíamos recaudado durante el año 2025. Entonces solo teníamos 2,000 bolivianos, pero ¿saben qué, hermanos? El Señor ha provisto de una manera sobrenatural. Un hermano, un familiar mío nos llamó y nos regaló muebles, ¿se acuerdan? ¿Cuántos estaban cuando venía a recoger los muebles? Y los muebles los hemos vendido. Él mismo nos dijo, véndanlos si quieren, ¿no? Es más lindo el testimonio, pero les estoy resumiendo para no hacer largo. Y ese mismo día que publicábamos, ese mismo día lo vendíamos, amén. Y se pudo recaudar esos más de 5,000 bolivianos para la gloria de Dios, amén. Porque Dios quería que se haga esa actividad de jóvenes, porque Dios quería afirmar el corazón de esos jóvenes en el campamento, y muchos de ellos hoy están aquí, amén, porque ha sido un tiempo muy hermoso. ¿Cuántos dan testimonio de eso? Amén. Entonces, así en el servicio a Dios todo se trata de fe, y también en tu vida, en tu familia, también en tu trabajo tienes que practicar la fe, y que no sea solamente de labios. Amén. Tengamos fe para pensar en lo eterno y ya no en lo pasajero. Hebreos 11 del 9 al 10. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11 del 9 al 10. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Dios es fiel, amén.
Hebreos 11 del 9 al 10 dice así la palabra del Señor. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. A ver, vamos a leerlo desde el 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Se acuerdan? Hemos leído de eso. No sabía, o sea, Dios no le había dicho como a nosotros, vas a ir a Tarija o vas a ir a Sucre. No, Él les dijo, alistate todas tus cosas y te vas. O sea, eso realmente era un gran desafío, porque no había ni siquiera un rumbo por donde ir. Pero la Biblia dice que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir de ese lugar. Dice que iba a recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Yo les animo a que lean Hebreos 11. Cada vez que quieran dudar, lean ese pasaje, y ahí lo dicen, es la galería de los hombres y mujeres de fe que le creyeron al Señor y vieron la gloria de Dios. Amén. Entonces aquí vemos que Abraham no estaba pensando si va a heredar o no una tierra. Eso lo quería obedecer a Dios, y Dios iba a suplir sus necesidades. Amén. Y dice que él no estaba esperando la herencia, él esperaba el cielo. Y eso yo te pregunto hoy, ¿te esfuerzas en esta tierra por el cielo o te estás esforzando solo por vivir aquí en la tierra? Eso es una pregunta que te hago, y que te puedas ir con esa cuestionante en tu mente, porque a veces nosotros nos esforzamos mucho por lo terrenal, pero no sabemos que el día de mañana podemos morir. ¿Y qué hemos hecho para el reino de Dios? ¿Hemos obedecido? ¿Hemos cumplido realmente los propósitos de Dios? ¿Estamos trabajando para la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, que se refiere al cielo, hermanos? Si realmente nos estamos esforzando por heredar esa tierra prometida que está allá en los cielos. Entonces, aquí vemos el ejemplo de Abraham, que su mirada estaba puesta en Dios, y después, por añadidura, iban a venir las demás cosas. Amén. Segunda de Corintios 4:18. Cuando respondemos al llamado de Dios, algunos aquí el Señor les está llamando al ministerio, pues responde con fe, como lo hizo Abraham. Gracias a Abraham y a su obediencia vino un Isaac, y gracias a que vino un Isaac vino un Jacob, y después de Jacob, exacto, las 12 tribus de Israel, y entre ellos estaba José, que fue un instrumento de Dios para salvar a esa familia y que puedan llegar en medio de la escasez a Egipto, aunque en Egipto se olvidaron de Dios y por lo tanto tuvieron que ser esclavizados 400 años por los egipcios. ¿Por qué? Porque ellos ya no adoraron al verdadero Dios, sino que estaban adorando a los dioses de los egipcios, se conformaron a ellos. Pero el Señor escuchó el clamor de aquellos que estaban siendo esclavizados, y por fin pusieron su mirada en el Señor y clamaron por ayuda a Dios, y ahí el Señor envió a Moisés. Y de Moisés, ustedes ya saben toda la historia. Y de esa nación, Israel, ¿quién vino? Jesús. Y gracias a Jesús, tú y yo tenemos la salvación. ¿Se dan cuenta? Por la obediencia de un hombre, por Abraham, fue transformada nuestra historia. Por eso la Biblia dice que si nosotros vivimos por fe, venimos a ser hijos de Abraham. ¿Por qué? Por la fe. Amén. Porque como él tuvo esa fe, hermanos, por medio de él fue un instrumento para que hoy tú y yo podamos ser salvos. Dice así la palabra de Dios, segunda de Corintios 4:18. Todos lo van a leer. 2, 3. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dios ya no quiere que pongas tu mirada en lo terrenal. Ahora, no por eso no vas a trabajar y te vas a flojear. No. La Biblia también dice que el que no trabaja
no coma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esforzarnos, cumplir con nuestras responsabilidades, pero la prioridad tiene que ser el reino de los cielos, tiene que ser lo eterno, que tú sirvas y cumplas los propósitos de Dios. Amén. Yo sé que Dios a cada uno de ustedes les ha dado dones, les ha dado gracia. Ustedes pueden llevar a mucha gente a los pies del Señor. Miren que solamente yendo con nosotros a compartir el cafecito que vamos los sábados, amén, a los indigentes, ustedes ya son una bendición ahí. Amén. Si ustedes dan un panfletito cuando venimos aquí los viernes a hacer evangelismo en el semáforo, ustedes se vuelven una bendición. Dios quiere que tú dediques tu vida también al servicio del Señor. Amén. Entonces dice aquí que no nos concentremos sobre todo en las cosas del mundo, en las cosas de la tierra, sino sobre todo en lo eterno, en lo que no se ve. Tú no ves a Jesús ahorita, no lo puedes ver, pero sí puedes creer en Él, ¿no? Se trata de eso. Hemos visto en Hebreos 11:1, hermana Cintia, si me lo puedes poner, dice, es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Se dan cuenta? Y no vemos a Dios, pero Él es eterno. No vemos a Jesús, pero Él es eterno. No vemos el cielo, pero el cielo es eterno. Tenemos que trabajar por eso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, muchos cristianos siguen yendo a la iglesia, pero con una mentalidad terrenal. Y vienen a la iglesia a pedir trabajo, vienen a la iglesia a pedir. No está mal, hermanos, puedes pedirle, el Señor te va a conceder, pero muchos vienen solo con esa mentalidad terrenal y no con la mentalidad celestial de decir, Señor, ¿para qué me has creado? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Qué propósito tienes conmigo? ¿Entienden? Son pocos los que dicen eso. ¿Para qué estoy aquí, Señor? Si quieres usarme, dime, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué puedo ser útil para ti? ¿Cuántos dicen amén? Dios sí, dice la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Tú puedes pedirle lo que tú quieras, siempre y cuando sea su voluntad y no sea algo malo, ¿no? Para ti Dios no te va a dar algo que te vaya a dañar. Pero hermano, quita tu mentalidad terrenal y esfuérzate por tener una mentalidad celestial, de lo eterno. Amén. Muy pocos dicen, iré a la iglesia para consagrar mi vida a Dios, para que me revele sus planes, que me muestre lo que Él quiere que haga, que anhelo yo vivir para Él. Son pocos. La Biblia dice en Juan 6:27 algo. Vamos a ver, Juan 6:27. Este pasaje es muy hermoso, amados jóvenes, y sé que va a tocar sus corazones. Jesús se daba cuenta que la gente lo seguía solo por la comida, porque ustedes saben que Él multiplicó el pan y los peces, ¿se acuerdan? Hizo muchos milagros como esos, amados jóvenes, de suplir comida cuando no había y cosas así. Pero Él conocía y discernía los corazones, que muchos le buscaban solo por lo terrenal y no le buscaban porque Él daba salvación. ¿Qué dice? 2:3. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Esto es palabra de Dios. Te está diciendo que trabajes por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué quiere decir? Por Dios, por su palabra, que te esfuerces por conocerle, por amarle. Hermanos, este mundo ya se está acabando. ¿Han visto las cosas que están pasando a nuestro alrededor? Todas las cosas que se han descubierto, los archivos de Epstein y todas esas cosas que ya hace muchos años se hablaba de las teorías de la conspiración. Aquí inclusive hemos hecho estudios hace años de esas cosas y muy pocos creían. Pero hoy que ya dan a conocer, recién están dándose cuenta de lo que hay, que en este mundo está siendo gobernado por una élite malvada que sabemos que está preparando todo para el gobierno del anticristo. O sea, ya estamos viendo la Biblia cumplida. Somos una generación que está experimentando lo que habla la Biblia de los últimos tiempos. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuánto tiempo más estaremos aquí? Más vale que trabajemos por la comida que vida eterna permanece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué estás haciendo en tu colegio por salvar almas? ¿Qué estás haciendo en el trabajo? ¿Qué estás haciendo en la universidad? ¿Qué estás haciendo en la iglesia? Hermanos, bien, ahorita necesitamos un baterista. Amén. Qué lindo sería que te esfuerces en ensayar. Aquí hay músicos
como la Lucy, amén, que pueden servir al Señor. Dios quiere que trabajes por lo eterno. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que trabajes no por lo pasajero, sino por aquello que a vida eterna permanece. Tú tal vez aquí, máximo los pastores te van a decir gracias, ¿no? Pero en el cielo está anotado todo lo que tú haces por Él. Hay un registro. Tal vez la gente no te ve que das una ofrenda a la persona que está en la calle necesitada. Tal vez no ve la gente que tú te pones de rodillas y oras por tus seres amados. Tal vez las personas no miran tu sacrificio, pero Dios sí ve que estás trabajando para Él, y Él te va a recompensar en gran manera allá en los cielos. Va a haber un momento donde hay el tribunal de Cristo, donde vas a ser recompensado según tus obras. Amén. La Biblia dice que allá hay casas de oro, que hay coronas, perlas para nuestra corona. Entonces trabajemos por lo eterno, que es mayor gloria. Amén. Entonces yo les decía que muchos buscan así cosas terrenales, pero no buscan lo más importante, que es lo eterno, la salvación, el agradar a Dios, el cumplir realmente el propósito de Dios. Vamos a ver Mateo 6:33. Si Dios bien nos da una carrera, aquí varios de nosotros somos profesionales para la gloria de Dios, amén, nos da para que podamos sustentarnos, pero Dios no quiere que sea nuestra prioridad. Sí, dale la importancia que tiene que ser, porque tienes que ser ejemplo en el trabajo, tienes que ser de buen testimonio, una persona trabajadora, responsable y cumplida para la gloria de Dios, pero no te enfoques solo en el trabajo, enfócate en el cielo, en el reino de Dios, en servirle. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dice así Mateo 6:33. Vamos, solo los hombres. 2, 3. Amén. Si ustedes leen todo lo que son los versículos anteriores, dice, no se preocupen de qué van a vestir, qué van a comer, solo preocúpense por agradar, dice. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Aún un esposo, una esposa, amados jóvenes, es una añadidura porque es terrenal. Amén. Entonces a veces algunos jóvenes se preocupan, voy a ir a ese campamento porque voy a ir a conocer a mi idónea, dice, ¿no? Y así, no, tú tienes que ir porque tienes que buscar al Señor, tienes que conocerle, experimentar de Él, saber qué quiere para ti, que te quite el orgullo, que te quite las cosas que están mal en ti. Amén. Para eso venimos a la iglesia. A la iglesia no van, hermanos, los sanos, venimos los que necesitamos sanidad, ¿o no? Es un hospital donde vamos todos ahí con nuestras heriditas para que el Señor Jesús nos sane. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros tenemos que confiar en Él, que Él va a suplir todas nuestras necesidades cuando nosotros le agradamos. Ahora sí, a las chicas les voy a pedir que lean Filipenses 4:6. Amén. Dios quiere que descansemos en Él, que creamos, y como les dije, somos llamados a vivir por... Exacto, esa es la frase con la que te tienes que ir hoy, es vivir por fe. Hermanos, yo les digo, yo vivo por fe. Desde que me he convertido, siempre les he dicho y les he compartido para la gloria de Dios. Son 13 años de matrimonio con el pastor, y de verdad que Dios nos ha dado, no tenemos una casa, o sea, no es algo nuestro, y hasta el día de hoy donde hemos vivido no hemos pagado alquiler. Dios ha suplido nuestra necesidad. Amén. 4 años, los primeros 4 años cuando nos hemos casado, yo decía, Señor, por favor, provee. No había dónde nos íbamos dónde íbamos a vivir después de casarnos, pero la orden del Señor era, cásense, porque estábamos comenzando ya el ministerio. Ya, pues Señor, nos vamos a casar, ¿no? Pero ahora, ¿dónde vamos a vivir? Dios hizo algo. Mi mamá quería comprar un terreno lejos, pero Dios tocó su corazón y dijo, voy a comprar este departamentito, un garzonier. Y yo no le dije, mami, compra pues para que yo viva. No le dije nada. Y mi mamá, cuando se casen, ahí van a ir con el José Luis por un tiempo. Y yo, amén, ¿no? O sea, y era nuevita, el departamento era bonito, chiquito, pero bonito. Así hemos vivido 4 años. Luego mi mamá me dice, voy a tener que poner en alquiler, que necesito. Mi mamita ya estaba un poquito delicada de salud. Y el pastor preocupado, ahora ¿dónde vamos a irnos a vivir? Que no nos alcanza para un alquiler. Y yo, tranquilo, el Señor va a proveer, le decía. Cuando justo su hermana, que tenía un anticrético en el edificio donde viven sus papás, dice, nos estamos yendo a Chile. Y
ese anticrético todavía está para 1 año. ¿Qué creen? ¿Dónde nos hemos ido a vivir? Ese anticrético. O sea, no hemos puesto un peso, bueno, solo las expensas, ¿no? Que teníamos que pagar. Y así, y hermanos, hasta el día de hoy, así ha sido, hermanos, con un anticrético. Y ahora nos han pedido el anticrético, así que por fe, yo sé que pronto Dios nos va a dar un lugar para vivir. Amén. Entonces yo les digo, yo he visto la mano de Dios, no dudo, desde que soy niña, como mi mamá tenía fe, creo que he heredado su fe y le creo, y Dios siempre suple mis necesidades. Yo te animo a que experimentes eso. Amén. Vamos, chicas, vamos a leer. ¿Dónde están las mujeres? Digan amén. Jenny, Lili, Lucy, Dayelin y la Cintia desde adentro. 2, 3. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice, por nada te afanes. A veces nosotros queremos, no sé, no podemos cambiar el color de nuestro cabello, digamos, por mucho afanar, nos dice la Biblia. No lo puedes cambiar blanco, o sea, eso es natural, te va a venir nomás, o negro, no puedes, o sea, humanamente hablando, ¿no? Pero ahora ya hay químicos y lo puedes hacer, ¿no? Pero la Biblia habla en un contexto de que por mucho que te afanes no vas a cambiar la realidad. El afán no es el camino a cambiar tu realidad, te repito, el afán no es el camino a cambiar tu realidad, sino la fe, la oración, la confianza en Dios. Si tú estás preocupado, ¿qué dice? El versículo 6 decía, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración, dice, ruego, súplica. Entonces, el camino para cambiar tu realidad es la fe y la oración, amado joven. Amén. Confía en Él y el Señor hará. Porque si nosotros dejamos que el afán, la ansiedad entre en nuestro corazón, nuestra fe se va debilitando y terminamos como Saúl, que no confió en Dios, como Marta, que estaba afanada y turbada y no agradó a Dios. Amén. Entonces, vamos a ir a Proverbios 30 del 7 al 8. Proverbios 30 del 7 al 8. ¿Qué dice así la palabra en Proverbios 30 del 7 al 8? Y lo vamos a leer todos, amados jóvenes, estamos casi terminando la enseñanza. Creo que les he dado varias pautas para que seamos conscientes de que este camino es por fe para poder ver la gloria de Dios. Proverbios 30 del 7 al 8 dice así: esto era una petición de Salomón, imagínense, un siervo que estaba lleno de Dios en ese tiempo. Era consciente de sus debilidades. Y dice así, vamos a leer: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Versículo 8, todos: vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Versículo 9. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. Entonces nuestra petición tiene que ser: Señor, dame lo necesario. Porque qué tal si nuestro corazón, si tenemos mucha plata, también vienen los placeres, viene el pecado, ya saben. Si Dios no te da mucho es porque te quiere cuidar de que no te perviertas. Porque sí o sí el dinero, dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿cierto? Entonces el dinero, si tu corazón no está trabajado por Dios, te puede llevar al pecado, ¿verdad? Y también dice, y no me des, no sea, y ¿qué dice? Y que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Señor, por favor, dame lo necesario. Amén. Así tienes que pedirle al Señor, viviendo por fe. Señor, yo creo que tú me vas a suplir todas mis necesidades. Y a veces hasta tus gustos te da el Señor. ¿A cuántos les ha dado sus gustos? 1000 veces, ¿no? Ay, Señor, quisiera un pollito chiqui broster. Yeah. Y el Señor te lleva a alguien y te dice, vamos, te invito a comer. ¿Qué quieres comer vos? Chiqui broster, ya. ¿Verdad? Dios es tan bueno, amados jóvenes. ¿Cuántas veces el Señor me ha respondido en cosas así pequeñas que tú dices, no creo que a Dios le importe estas vanidades? Pero Dios sí, y eso es una manera de mostrarte lo mucho que te ama, porque Él es detallista también. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a ver Filipenses 4, no, ya lo hemos leído Segunda de Reyes 4:38. El milagro de los profetas.
Para todos aquellos que están siendo llamados en este tiempo al servicio también, a vivir por la fe, miren lo que dice la palabra en 2 de Reyes 4:38. Amén. Este es un pasaje muy interesante. 2 de Reyes 4:38. ¿Lo tenemos? Dice, milagros en beneficio de los profetas. Vamos a leerlo. Dice así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz un potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Las calabazas silvestres no se pueden comer, eran venenosas prácticamente. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y le esparció en la olla y dijo: dad de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino pues un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo: da a la gente para que coma. Y respondiendo su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Amén. Aquí Dios estaba cuidando de sus siervos, porque los profetas eran siervos de Dios. Amén. Los profetas eran quienes iban y predicaban la palabra de Dios y daban un mensaje del Señor. Antes no había esto, no había Biblia. Ahora nosotros tenemos la recopilación de todos los libros aquí, inspirados por Dios para que se vuelvan una sola Biblia, ¿verdad? Entonces en ese tiempo no había. Entonces todos esperaban al profeta que les hable palabra de Dios, y los profetas eran hombres que dejaban todo, su casa, sus vidas, sus familias, para servir a Dios. Y aquí vemos que Dios cuidó de ellos, aun cuando hubo alguien que metió la pata y trajo calabazas silvestres y puso en esa olla. Imagínense, para 100 personas cuán grande habrá sido, pero ahí Dios usó la vida de Eliseo e hizo el milagro, ¿no? Dios hizo el milagro a través de Eliseo para que todos puedan comer. Y no solo eso, sino que también trajo a un hombre extranjero y les dio pan hasta que sobró. Y es así, amados jóvenes, Dios hace cosas así. ¿Cuántas veces en la misma iglesia hemos tenido aniversarios, hemos tenido así reuniones donde no estimábamos que íbamos a ser más de 40 personas y terminaron viniendo 60 y decíamos: Señor, ¿de dónde vamos a conseguir? Pero Dios suplía y multiplicaba las presas de pollo, el arroz, todo. Dios ha sido fiel. Entonces, lo que hoy te dice el Señor es que vivas por fe. Así como les dijo a los discípulos: ¿quieres servir? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Entonces aprende a vivir por fe. Él va a suplir. Yo les digo esto, tal vez suena un poco alocado. Yo estaba en la universidad, estaba consagrándome al Señor, estaba sirviendo ya en el coro por la misericordia de Dios. En esta iglesia era difícil entrar al coro. Era más fácil entrar al reino de los cielos, decía el pastor. Porque allá tenías que dar examen de lectura musical, que rítmica, que solfeo, que todo así tipo academia era. Entonces tenías que esforzarte por entrar, porque eran 500 personas, creo, ahí. Entonces, yo estaba ahí, dije: Señor, nunca te quiero fallar, nunca me quiero hacer suspender. Entonces presentaba mis devocionales, presentaba los resúmenes de libros que me pedían, todo porque no querían que me suspendan. Y justo habían actividades, cultos especiales los días viernes, así digamos, llegaba algún predicador o había alguna actividad y en algún momento me programaban ahí para el culto, para cantar. ¿Y qué creen? A veces había clases de la universidad, examen, y yo: Señor, por fe no voy a ir al examen, porque quería servir a Dios y porque aparte que no me quería faltar a esa enseñanza que iba a ser de bendición. Y por lo menos unas 3 veces que he hecho eso, el docente no ha ido, el examen se ha suspendido, ha pasado alguna cosa, ha habido paro, algo así. Dios es fiel, aún en eso. Yo veía, no es que era floja, que no quería ir a mi clase, pero Dios conocía mi corazón. Yo estaba hambrienta de Dios, quería llenarme de Él como una esponjita así,
que estaba recién convertida, me desesperaba por ir a la iglesia, ¿no? En ese tiempo también el Cesarito lo conocí, tenía sus 16 añitos, 15 añitos ahí, ¿no? Entonces era así, eran tan lindos esos cultos que no querías perderte la enseñanza. Amén. Entonces yo te digo, amado joven, vive por fe, sirve por fe. Trabaja para el pan que a vida eterna permanece. Vamos a ponernos de pie y vamos a memorizar Juan 6:27. Amén. Juan 6:27 dice así la palabra del Señor. Vamos a ver. Trabajad, dice, trabajad no por la comida que perece. Hasta ahí, 2, 3. Trabajad no por la comida que perece. Otra vez, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Otra vez, desde sino por la comida que a vida eterna permanece. Todos hasta ahí, 2, 3. Trabajad no por la comida que perece, sino por el pan, por la comida que a vida eterna permanece. Ahora la última parte, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Juan 6:27. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Gracias, papito Dios, por esta enseñanza, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por hablarnos acerca de la fe, Señor. Tu palabra dice que el justo por la fe vivirá, Señor. En el nombre de Jesús te pido que puedas tú, Señor, obrar en nosotros, Señor, cambiar nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a tener fe, a no ser incrédulos, Señor. Queremos confiar en ti, queremos agarrarnos fuertemente de tu brazo, conocerte más, Señor. ¿Cuántas cosas, Señor, nos perdemos por vivir en nuestras fuerzas, por vivir en la carne, por vivir con nuestra vista? Tu palabra dice, Señor, que no andamos por vista, sino por fe, Señor. Por favor, te pido que cada uno de los que estamos aquí podamos creerte, Señor, sin dudar en nuestro corazón. Ayúdanos a humillarnos totalmente en tu presencia y a recordar que somos nosotros tus hijitos y que es el Padre el que se preocupa de suplir para los hijos, no los niños, no los pequeños. Y la Biblia nos muestra, Señor, que somos tus pequeños, somos tus hijitos, Señor, y tú suplirás nuestras necesidades. Ayúdanos a creer, papito Dios, para poder obedecerte también, porque si hay duda en nuestro corazón, entonces eso hace que no obedezcamos a todo lo que nos pides, Señor. Y así como los 12 discípulos fueron desafiados, Señor, hoy tus hijos son desafiados, Señor, para vivir por fe, pero también obedecerte en todo lo que mandes. Señor, no queremos ser como el pueblo de Israel que no creyó en la palabra cuando tú dijiste que cada día ibas a suplir el maná y que no guarden de más, porque si no vendrían los gusanos, Señor. Y muchos hicieron eso, muchos te desobedecieron, quisieron suplir para el día siguiente, pero los gusanos venían, Señor. Así nosotros queremos obedecerte al pie de la letra, Señor, y no estar preocupado por el día de mañana con afán, Señor, como lo hicieron los de Israel, Señor. En el nombre de Jesús, ven sobre nosotros, háblanos con tu Santo Espíritu, fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos a confiarte, Señor, a confiar y a esperar en ti como lo hizo Abraham y le fue contado por justicia y se llamó hijo de Dios. En el nombre de Jesús, Dios, pon en nosotros un arrepentimiento genuino de a veces apoyarnos más en nuestra fuerza que apoyarnos en ti. Tu palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, Señor. Ayúdanos a esperarte, a buscarte, Señor, y a prevalecer, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesús.